Benito Amilcare Andrea Mussolini nació en Dobbia di Predapio, Italia, el 29 de julio de 1883. Su padre, Alessandro, era herrero y socialista. Su madre, Rosa Maltoni, era una devota maestra de escuela católica. La educación de Mussolini lo expuso a ideologías contrastantes. Estas ideologías luego darían forma a su visión del mundo. Mussolini mostró tendencias rebeldes desde una edad temprana. Fue expulsado de la escuela 2 veces por mal comportamiento. En su juventud, Mussolini abrazó los ideales socialistas. Trabajó brevemente como maestro y obrero en Suiza. Se involucró en la política socialista. Perfeccionó sus habilidades como escritor y orador. En 1902, Mussolini regresó a Italia para evitar el servicio militar. Ascendió en las filas del Partido Socialista Italiano, o PSI. Su carisma lo convirtió en una figura popular entre la clase trabajadora. Como periodista del periódico socialista Avanti, se opuso a la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su postura sobre la guerra pronto cambiaría. Abandonó sus puntos de vista pacifistas. Comenzó a abogar por la intervención de Italia del lado de los aliados. Esta postura lo llevó a romper con el Partido Socialista. Mussolini fue expulsado del PSI en 1914. Este hecho marcó un punto de inflexión en su trayectoria política. La expulsión de Mussolini del PSI marcó un punto de inflexión en su trayectoria política. Fundó su propio periódico Il Popolo d'Italia para promover sus opiniones a favor de la guerra. Argumentó que la participación de Italia en la guerra era necesaria para el rejuvenecimiento nacional. Imaginó una Italia fuerte y asertiva que pudiera reclamar su antigua gloria. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, Mussolini regresó a Italia desilusionado por el resultado de la guerra. Sentía que a Italia se le habían negado las ganancias territoriales que le correspondían. El país estaba plagado de dificultades económicas e inestabilidad política. Mussolini vio la oportunidad de capitalizar el descontento generalizado. En 1919, Mussolini fundó los Fasci di Combattimento, o fascistas de combate, en Milán. Esto marcó el comienzo formal del movimiento fascista. El fascismo, un término derivado de la palabra italiana fascio que significa haz, enfatizaba el nacionalismo, el militarismo y el autoritarismo. Rechazó la democracia, el liberalismo y el socialismo, prometiendo en cambio un Estado fuerte y centralizado que restauraría el orden y el orgullo nacional. El movimiento fascista de Mussolini atrajo a un grupo diverso de partidarios, incluidos veteranos de guerra descontentos, nacionalistas y miembros de la clase media. Estas personas estaban unidas por su desilusión con el statu quo y su anhelo de un líder fuerte que pudiera devolver a Italia a la grandeza. Aprovechando el caos y el miedo que se apoderaban de Italia, el partido fascista de Mussolini creció rápidamente. Utilizaron la violencia y la intimidación contra sus oponentes políticos, en particular los socialistas. Los camisas negras, escuadrones paramilitares leales a Mussolini, aterrorizaron ciudades y pueblos. Esto creó una atmósfera de miedo e intimidación. En octubre de 1922, Mussolini orquestó la marcha sobre Roma. Este evento mostró el creciente poder del movimiento fascista. Miles de camisas negras marcharon sobre la capital, exigiendo la renuncia del débil gobierno. El rey Víctor Manuel III, temiendo una guerra civil, se negó a autorizar la fuerza militar contra los fascistas. En su lugar, invitó a Mussolini a formar un nuevo gobierno. El 31 de octubre de 1922, a la edad de 39 años, Benito Mussolini se convirtió en el primer ministro más joven en la historia de Italia. Había llegado al poder mediante una combinación de intimidación, maniobras políticas y la explotación de un clima de miedo e inestabilidad. Su nombramiento marcó el comienzo de una dictadura de 2 décadas que transformaría profundamente a Italia. Una vez en el poder, Mussolini se movió rápidamente para consolidar su autoridad y crear un Estado totalitario. Eliminó los partidos de oposición, abolió la libertad de prensa y estableció una fuerza policial secreta, la Obra, para silenciar la disidencia. Su objetivo era crear un Estado totalitario donde el partido fascista controlara todos los aspectos de la vida italiana. La propaganda jugó un papel crucial en el régimen de Mussolini.
Utilizó los medios de comunicación, el sistema educativo y los mítines masivos para promover su culto a la personalidad e inculcar la ideología fascista en el pueblo italiano. Mussolini se presentó a sí mismo como il Duce, o el líder, una figura carismática e infalible destinada a llevar a Italia a la grandeza. El gobierno de Mussolini cerró periódicos y estaciones de radio de la oposición. Los reemplazaron con alternativas profascistas. Su gobierno también censuró libros, películas y arte. Cualquier cosa que se considerara crítica con el fascismo o con el propio Mussolini estaba prohibida. Sección 5. Políticas económicas y sociales de Mussolini. En términos de política económica, Mussolini abrazó el corporativismo. Este sistema pretendía organizar la economía según las líneas fascistas. Bajo el corporativismo, los trabajadores, los empleadores y el Estado se organizaron en sindicatos o corporaciones. Se suponía que estos grupos debían colaborar y resolver disputas. Sin embargo, en realidad, el Estado tenía el poder y el control máximos. El gobierno de Mussolini invirtió mucho en proyectos de obras públicas, como la construcción de carreteras, puentes y edificios. Estos proyectos estaban destinados a reducir el desempleo y estimular la economía. El gobierno también drenó pantanos y promovió la agricultura. En política social, Mussolini buscó fortalecer los valores familiares tradicionales y promover el crecimiento de la población. Creía que una población más grande haría de Italia una nación más fuerte. Su gobierno introdujo incentivos financieros para familias numerosas y restringió el acceso a la anticoncepción y el aborto. Sección 6. Italia bajo Mussolini. Un legado mixto. El gobierno de Mussolini tuvo un profundo impacto en la sociedad italiana. Trajo estabilidad política después de años de agitación. También hizo que los trenes llegaran a tiempo, literalmente. Sin embargo, esto tuvo un alto costo. Su régimen fue brutal y represivo. Silenció toda oposición. El énfasis de Mussolini en el nacionalismo y el militarismo condujo a una política exterior agresiva. Buscó restaurar el Imperio Romano. Esta ambición llevaría finalmente a la desastrosa participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930, la Italia de Mussolini se embarcó en un camino de expansión imperial. Italia invadió y conquistó Etiopía en 1935. Esta fue una campaña brutal que conmocionó al mundo. Mussolini también intervino en la Guerra Civil Española, apoyando a las fuerzas fascistas del general Francisco Franco. Sección 7. El Pacto de Acero y la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini firmó el Pacto de Acero con la Alemania nazi. Esta alianza vinculó formalmente los destinos de la Italia fascista y la Alemania nazi. Mussolini creía que una alianza con Hitler fortalecería la posición de Italia en Europa. Sin embargo, calculó mal las verdaderas intenciones de Alemania. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini dudó en unirse al conflicto. Italia estaba mal preparada para la guerra. Sin embargo, en junio de 1940, creyendo que Alemania estaba al borde de la victoria, Mussolini tomó la fatídica decisión de entrar en guerra del lado de las potencias del eje. El desempeño militar de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue desastroso. Las fuerzas italianas sufrieron humillantes derrotas en Grecia, el norte de África y el frente oriental. A medida que avanzaba la guerra, Mussolini dependía cada vez más del apoyo alemán. Italia quedó relegada a un socio menor en la Alianza del Eje. Sección 8. La caída de Mussolini. En 1943, con la marea de la guerra volviéndose contra las potencias del Eje, el control del poder de Mussolini comenzó a debilitarse. La invasión aliada de Sicilia en julio de 1943, junto con el creciente descontento en el frente interno, sellaron su destino. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo del Fascismo votó a favor de destituir a Mussolini del poder. Mussolini fue arrestado y encarcelado. Sin embargo, más tarde fue rescatado por comandos alemanes en una audaz incursión. Hitler instaló a Mussolini como jefe de un estado títere en el norte de Italia, la República Social Italiana, pero su poder se había esfumado. A medida que los aliados avanzaban por Italia,
la situación de Mussolini se volvió cada vez más precaria. El 27 de abril de 1945, mientras intentaba huir a Suiza, Mussolini y su amante, Claretta Petacci, fueron capturados por partisanos italianos cerca del lago de Como. Fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 28 de abril de 1945. Sección 9. El legado de Mussolini. Una figura compleja. El legado de Benito Mussolini es complejo y controvertido. Fue un dictador carismático y despiadado que dejó una huella imborrable en Italia y el mundo. Es recordado por su papel en el auge del fascismo, su brutal dictadura y su desastrosa alianza con la Alemania nazi. El legado de Mussolini sigue siendo debatido por historiadores y académicos en la actualidad. Algunos lo ven como una figura compleja y trágica, un producto de su tiempo que finalmente fue consumido por su propia ambición. Otros lo ven como un demagogo peligroso que allanó el camino para los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de la perspectiva, no se puede negar el profundo impacto que Mussolini tuvo en el siglo XX. Su ascenso y caída sirven como una advertencia sobre los peligros del poder desenfrenado, la seducción de los líderes carismáticos y la fragilidad de la democracia frente a las ideologías extremistas.